Me llamo Ramón Vázquez, tengo 73 años, y lo que mi nuera me hizo ese domingo, ¡ay, Dios mío! Aún no puedo creerlo. Si tú me escuchas ahora, si estás ahí del otro lado, te voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia sobre cómo una mujer sin corazón destruyó 40 años de amor en una sola tarde. 40 años, ¿me oyes? 40 años de mi vida con Dolores, mi esposa, mi compañera, mi todo. Pero déjame empezar por el principio, por ese domingo maldito que cambió todo. Había salido temprano a misa, como todos los domingos desde que tengo memoria. La iglesia de San Francisco quedaba a solo 3 cuadras de la casa que ahora, bueno, ya no es mía. Ese día el padre Miguel había hablado sobre el perdón, sobre cómo debemos perdonar a quienes nos ofenden. Qué ironía, ¿verdad? Si hubiera sabido lo que me esperaba en casa, tal vez habría prestado más atención a esas palabras. Regresaba caminando despacio, como siempre, disfrutando del aire fresco de la mañana. En mis manos llevaba el rosario de Dolores, ese que siempre cargaba cuando íbamos juntos a misa. 5 años han pasado desde que se fue, 5 años en los que cada domingo rezo por su alma y por la nuestra, por todos esos años hermosos que vivimos juntos. Pero cuando llegué a la esquina de mi calle, cuando vi mi casa, Dios santo, cuando vi mi casa, el corazón se me paró en seco. Un ruido ensordecedor llenaba todo el barrio. Un ruido de motor, de metal raspando contra la tierra, de destrucción. Al principio no entendí qué pasaba. Pensé que tal vez algún vecino estaba haciendo obras. Pero conforme me acercaba, conforme el ruido se hacía más fuerte y más claro, una sensación horrible comenzó a crecer en mi pecho. Era mi casa. El ruido venía de mi casa. Corrí como no había corrido en años. Corrí con estas piernas viejas que ya no me responden como antes. Corrí sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Y cuando llegué al portón, cuando vi lo que estaba pasando en mi patio trasero, ¡ay, hijo mío! Si pudieras haber visto mi cara en ese momento. Si pudieras haber sentido lo que sentí cuando mis ojos vieron esa escena. Un tractor amarillo, enorme, monstruoso, estaba en mi jardín. En mi jardín sagrado, en el lugar más hermoso de la casa, en el rincón donde Dolores y yo habíamos puesto nuestro corazón durante 40 años. Y ese tractor, esa bestia de metal, estaba destruyendo todo. Todo. Las orquídeas que Dolores cuidaba como a hijas. Los cactus que habíamos traído de Oaxaca en nuestro viaje de bodas. Los rosales que plantamos cuando nació Enrique. Las begonias que florecían cada primavera y que ella regaba cantando. Todo estaba siendo aplastado, arrancado, convertido en basura bajo las ruedas de esa máquina del demonio. Me quedé parado ahí, con el rosario en la mano, viendo cómo 40 años de mi vida desaparecían en cuestión de minutos. No podía mover los pies, no podía gritar, no podía hacer nada más que ver cómo todo se convertía en tierra y escombros. Pero entonces la vi, a ella, a Patricia, mi nuera, parada junto al tractor con los brazos cruzados y una sonrisa en la cara. Una sonrisa, ¿puedes creerlo? Estaba sonriendo mientras veía destruir el jardín de mi esposa muerta. Llevaba puesta una de esas blusas caras que siempre usa, de esas que cuestan más que mi pensión de todo un mes. Tenía el pelo recién arreglado en el salón, las uñas pintadas de rojo como la sangre, y esos lentes de sol enormes que usa para parecer importante. Estaba ahí, dirigiendo la destrucción como si fuera una reina ordenando a sus súbditos. Cuando me vio llegar, cuando vio que había descubierto su crimen, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. No, señor,
Se acercó a mí caminando con esos tacones que siempre hacen ruido en el piso de la casa. Se acercó con esa actitud suya de mujer que se cree superior a todo el mundo. Y me gritó. Me gritó delante de todos los vecinos que se habían asomado por el ruido. Me gritó delante del operador del tractor que nos veía como si fuéramos locos. Me gritó sin importarle que soy su suegro, que soy un hombre mayor, que merezco respeto. Tus flores viejas son basura, suegro, me dijo con esa voz suya llena de veneno. Necesito espacio para mis fiestas. Mis amigas van a venir a celebrar mi cumpleaños el próximo mes y no puedo recibirlas en este jardín de pobres. Necesito una alberca, una zona de barbacoa, algo elegante, no esta selva de plantas feas que ya nadie quiere ver. Plantas feas. Le dijo plantas feas a las orquídeas que Dolores cuidaba como tesoros. Plantas feas a los cactus que habíamos traído de nuestros viajes, cada uno con su historia, cada uno con su recuerdo. Plantas feas a 40 años de amor, de trabajo, de ilusiones compartidas. Me temblaron las manos, se me nublaron los ojos, sentí que el pecho se me cerraba como un puño. Traté de caminar hacia el tractor, traté de detener esa locura, pero Patricia se puso delante de mí como un muro. No te atrevas, me dijo, y en sus ojos vi una frialdad que me heló la sangre. Esta es mi casa ahora, viejo. Enrique me la puso a mi nombre cuando nos casamos. Aquí mando yo, y si no te gusta, te puedes ir a vivir a otro lado. Ya hablé con el arquitecto, ya tengo los planos, ya contraté la empresa. La alberca va a quedar preciosa y mis amigas del club van a estar impresionadas. Sus amigas del club. Todo esto era por impresionar a sus amigas del club de golf. A esas mujeres huecas que se juntan a criticar a medio mundo mientras toman martinis caros. Por ellas estaba destruyendo la memoria de mi Dolores. Busqué a Enrique con la mirada, busqué a mi hijo, al niño que crié, al hombre que debería defenderme, que debería defender la memoria de su propia madre. Lo vi por la ventana de la cocina, asomándose como un ladrón, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Miedo de su propia esposa. «Enrique», le grité por encima del ruido del tractor. «Enrique, ven acá, detén esto. Es el jardín de tu madre». Pero él movió la cabeza y se alejó de la ventana. Se alejó. Mi propio hijo se alejó cuando más lo necesitaba, cuando su madre necesitaba que alguien defendiera lo que habíamos construido juntos. Patricia se rió de mi dolor, se rió de mi desesperación. «No te va a ayudar», me dijo. «Enrique sabe quién maneja los gastos de esta casa. Él sabe que si se pone de tu lado, se queda sin sus caprichos, sin su carro nuevo, sin sus viajes de fin de semana. Él sabe de qué lado le conviene estar». Y siguió destruyendo. El tractor siguió avanzando, siguió aplastando todo lo que yo amaba. Las macetas de barro que Dolores hacía con sus propias manos. El compostero donde preparábamos la tierra especial para las plantas más delicadas. El pequeño invernadero donde guardábamos las orquídeas en invierno. Todo convertido en escombros, en tierra revuelta, en nada. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Doña Carmen, que vive en la casa de al lado, me miró con lágrima en los ojos, pero no se atrevió a decir nada. Don Roberto, el del taller de mecánica, negó con la cabeza y murmuró algo que no pude escuchar. Todos sabían lo que ese jardín significaba para mí. Todos habían visto a Dolores y a mí trabajando ahí durante tantos años, pero nadie se atrevió a enfrentar a Patricia. Ella siguió gritándome, siguió humillándome delante de todo el barrio. «Ya es hora de que entiendas tu lugar en esta casa, suegro. Tú vives en el cuartito de atrás porque yo te lo permito.
Comes en mi mesa porque yo soy generosa. Pero no te confundas, aquí la que decide soy yo. Y yo he decidido que este patio va a ser hermoso, moderno, digno de una mujer como yo. Una mujer como ella. Una mujer sin corazón, sin alma, sin respeto por nada ni nadie. Una mujer que era capaz de destruir 40 años de amor solo para impresionar a sus amigas tontas. El tractor terminó con la mitad del jardín en 2 horas. 2 horas para destruir toda una vida. Cuando el operador apagó la máquina, el silencio fue peor que el ruido. Un silencio lleno de muerte, de final, de pérdida. Me quedé ahí parado, entre los escombros de mi pasado, viendo cómo Patricia revisaba los planos de su alberca con el arquitecto que había llegado para supervisar. Hablaban de azulejos importados, de luces LED, de una cascada artificial. Hablaban de convertir el lugar donde yo fui feliz en un capricho de mujer rica. Y Enrique siguió escondido en la casa, como un cobarde. Esa noche, cuando finalmente pude moverme, cuando pude caminar hasta mi pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, me senté en mi cama y lloré como no había llorado desde el funeral de Dolores. Lloré por las orquídeas muertas, por los cactus destrozados, por los recuerdos pisoteados. Lloré por mi hijo que se había vuelto un extraño, por mi nuera que se había convertido en mi enemiga. Pero también, en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa humillación, algo comenzó a crecer dentro de mí. Algo frío, algo duro, algo que no había sentido en muchos años. Porque Patricia había cometido un error. Había cometido el error de subestimar a este viejo. Había cometido el error de creer que por ser joven y rica podía hacer lo que quisiera con mi vida, con mi pasado, con la memoria de mi esposa. Pero yo sabía cosas que ella no sabía. Yo guardaba secretos que ella no imaginaba. Y muy pronto, iba a descubrir que había elegido al enemigo equivocado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en mi silla vieja junto a la ventana del cuarto, mirando hacia donde antes estaba mi jardín, donde ahora solo había tierra revuelta y escombros. Cada planta que había visto morir tenía su historia, ¿sabes? No eran solo plantas para Dolores y para mí. Eran pedazos de nuestra vida juntos, recuerdos que habíamos sembrado con nuestras propias manos. La primera orquídea la compramos en Oaxaca, durante nuestro viaje de luna de miel. Éramos tan jóvenes entonces, tan pobres también. Habíamos ahorrado centavo por centavo durante 2 años para poder hacer ese viaje. Dolores tenía 23 años y yo 25, y pensábamos que el mundo entero nos pertenecía. Estábamos caminando por el mercado de Tlacolula cuando ella se detuvo frente a un puesto de plantas. El vendedor era un hombre mayor, oaxaqueño, que nos explicó sobre las orquídeas de la región. Dolores se enamoró de una pequeña Laelia anceps, una orquídea con flores moradas que parecían mariposas. Costaba 50 pesos, una fortuna para nosotros en ese tiempo. Ramón, me dijo con esos ojos brillantes que tenía cuando se emocionaba con algo. Esta planta va a vivir con nosotros toda la vida. Va a ver crecer a nuestros hijos, va a estar en nuestra casa cuando seamos viejitos. Pagué esos 50 pesos sin dudarlo, aunque sabía que tendríamos que comer tortas de frijoles el resto del viaje. Llevamos esa orquídea en el autobús de regreso a casa, cuidándola como si fuera un bebé. Dolores la instaló en una maceta de barro que hizo ella misma, en el rincón más protegido del patio trasero. Y tuvo razón mi Dolores. Esa orquídea vivió con nosotros durante 47 años. Cada año florecía en marzo, justo en el mes de nuestro aniversario de bodas.
Dolores siempre decía que la planta nos felicitaba por otro año juntos. Esa orquídea fue la primera que el tractor de Patricia aplastó ayer. La vi morir, la vi convertirse en tierra y raíces rotas. 47 años de historia destroza en un segundo. Pero no era la única. El cactus barril dorado lo trajimos de Chiapas cuando cumplimos 10 años de casados. Enrique tenía 8 años entonces y se quejaba de que el viaje era muy largo, muy aburrido. Para distraerlo, parábamos en cada pueblo a buscar plantas diferentes. En San Cristóbal de las Casas encontramos ese cactus en casa de una señora que vendía plantas en su patio. Era pequeñito entonces, del tamaño de una pelota de béisbol. «Mira, Enrique», le dijo Dolores a nuestro hijo, «este cactus va a crecer con nosotros. Cuando tú seas grande, él también va a ser grande». Enrique lo tocó con cuidado, fascinado por las espinas doradas que brillaban al sol. Ese cactus creció hasta volverse enorme, un gigante dorado que dominaba el centro del jardín. Cada vez que Enrique venía a visitarnos cuando ya era adulto, se quedaba viendo el cactus y recordaba aquel viaje. «¿Te acuerdas, papá?», me decía. «¿Te acuerdas cuando lo compramos en Chiapas?». Ahora ya no va a recordar nada. Su esposa destruyó también ese recuerdo. Y los rosales, ¡ay! Los rosales eran el orgullo de Dolores. Los plantamos cuando nació Enrique, 3 rosales rojos como símbolo de nuestra pequeña familia. Cada año los podábamos juntos. Cada primavera esperábamos a ver cuál daría las flores más hermosas. Dolores hablaba con ellos, les cantaba mientras los regaba, les contaba los secretos de la casa. Cuando ella se enfermó, cuando el cáncer comenzó a consumirla, pasaba horas sentada junto a esos rosales. «Ramón», me decía, «prométeme que vas a cuidar mis rosas cuando yo no esté. Prométeme que les vas a hablar como yo les hablo». Se lo prometí, y cumplí mi promesa durante 5 años, hasta ayer, hasta que Patricia decidió que mis promesas no importaban. ¿Sabes cuándo comenzó todo este problema? Hace 5 años, cuando Dolores murió y yo decidí transferir la casa a nombre de Enrique. Fue idea mía, no suya. Yo quería asegurarme de que mi hijo tuviera un patrimonio, que no tuviera que preocuparse por trámites y herencias cuando yo me fuera. Pero don Alfredo, mi amigo de toda la vida, el notario que había tramitado la compra original de la casa 30 años antes, me advirtió. «Ramón», me dijo en su oficina, mientras preparaba los papeles, «tú puedes transferir la casa, pero te recomiendo que te reserves el usufructo del patio trasero. Es tu derecho legal y te va a proteger si algún día surge algún problema». Don Alfredo conocía bien a Patricia. La había visto en algunas reuniones familiares. Había notado cómo trataba a Enrique, cómo lo manejaba. Era un hombre sabio, con experiencia de muchos años viendo familias destruirse por herencias y propiedades mal manejadas. ¿Usufructo?, le pregunté, sin entender bien el término legal. El derecho a usar y disfrutar de esa parte de la propiedad mientras vivas, me explicó. Legalmente, Enrique va a ser el dueño de toda la casa, pero tú conservas el control completo sobre el jardín trasero. Nadie puede modificarlo, construir ahí o cambiarlo sin tu autorización expresa. Me pareció una precaución innecesaria en ese momento. Enrique era mi hijo, me respetaba, y Patricia... Bueno, Patricia siempre había sido un poco altanera, pero yo pensaba que era solo juventud, que con el tiempo maduraría. Qué equivocado estaba. Don Alfredo insistió tanto que al final acepté. Firmamos los papeles con esa cláusula especial, y él me dio una copia certificada que guardé en el cajón de mi cómoda
junto con los documentos de las plantas. Porque otra cosa que Patricia no sabía, otra cosa que su ignorancia no le permitía entender, es que mi jardín no era solo un jardín. Durante los últimos 15 años, desde que me jubilé de la Secretaría de Agricultura, había registrado oficialmente muchas de nuestras plantas en el Programa Federal de Conservación de Especies Nativas. Era algo que había comenzado como un hobby, como una manera de contribuir con el país después de tantos años de trabajo en el gobierno. México estaba perdiendo sus plantas originales, sus especies únicas, y yo quería hacer mi parte para preservarlas. Cada vez que Dolores y yo viajábamos, cada vez que encontrábamos una planta especial, la registrábamos oficialmente. Tenía documentos de la Semarnat, certificados de Conavio, permisos especiales para mantener especies protegidas. Mi jardín había sido incluido en el Censo Nacional de Jardines Botánicos Caseros. Yo era, oficialmente, un custodio federal de flora nativa mexicana. Pero todo eso no le importaba a Patricia. Para ella, yo era solo un viejo estorbo con plantas feas. Ayer en la tarde, después de la destrucción, después de que los trabajadores se fueran y Patricia pagara al operador del tractor, ella organizó una pequeña reunión con sus amigas para mostrarles sus planes. Vinieron doña Carmen y doña Luz, las vecinas de enfrente, pero no por interés en los planes de Patricia. Vinieron porque la curiosidad las mataba, porque querían ver de cerca el desastre, entender qué había pasado exactamente. Patricia extendió los planos arquitectónicos sobre la mesa del patio, esos dibujos elegantes llenos de colores y medidas técnicas. Los había mandado hacer con un arquitecto caro del centro, un hombre que cobraba por consulta lo que yo gano de pensión en 2 meses. Miren, les decía con esa voz suya llena de emoción fingida. Aquí va a ir la alberca principal, de 8 por 4 metros, con sistema de calentamiento. Y aquí, en esta esquina, el jacuzzi para 6 personas. La zona de barbacoa va a tener parrilla de gas importada y una barra para preparar cócteles. Doña Carmen y doña Luz se miraban entre ellas, incómodas. Habían conocido a Dolores, habían admirado nuestro jardín durante décadas, habían visto crecer esas plantas año tras año. ¿Y las plantas, mija?, preguntó doña Carmen con cuidado. Las orquídeas de tu suegra eran tan hermosas. Patricia hizo un gesto despectivo con la mano. Ay, doña Carmen, esas plantas ya estaban muy viejitas, muy descuidadas. Don Ramón ya no puede mantenerlas bien, y francamente se veían muy pobres, ¿sabe usted? Mis amigas del club de golf van a venir para mi cumpleaños, y no puedo recibirlas en un jardín que parece de pueblo. De pueblo. Como si venir del pueblo fuera algo malo, algo de lo que avergonzarse. Esta mujer que había nacido en un barrio popular y que solo había conocido la comodidad desde que se casó con mi hijo. Esto va a ser un lugar para verdaderas damas, continuó, señalando diferentes partes del plano. Aquí vamos a poner plantas modernas, diseñadas por un paisajista profesional. Palmeras, plantas de hojas grandes, cosas elegantes, y por supuesto, el área de estar va a tener muebles de exterior importados. Doña Luz murmuró algo sobre el costo de todo eso, pero Patricia la ignoró completamente. El dinero no es problema, dijo con arrogancia. Enrique acaba de recibir un aumento en la empresa y yo tengo mis propios ingresos del negocio de cosméticos. Podemos darnos estos lujos. Lujos. Llamaba lujo a la destrucción de 40 años de amor y trabajo. Esa misma tarde, cuando las señoras se fueron y Patricia guardó sus planos, Enrique finalmente se armó de valor para hablar conmigo. Me encontró sentado en mi cuarto.
mirando por la ventana hacia la devastación. Se sentó en la orilla de mi cama sin ser invitado, con esa cara de niño culpable que ponía cuando era pequeño y hacía alguna travesura. «Papá», empezó con la voz temblorosa, «sé que estás molesto, pero tienes que entender». «¿Entender qué?», le pregunté sin voltear a verlo. «¿Entender que destruyeron el jardín de tu madre? ¿Entender que no moviste un dedo para detenerlo? Papá, por favor, no es tan simple». Sus palabras salían atropelladas, nerviosas. «Patricia está muy emocionada con este proyecto. Ha estado planeándolo por meses. Sus amigas del club siempre hablan de sus casas, de sus albercas, de sus fiestas. ¿Y por eso tenían que matar las plantas de tu madre? Papá, entiende, tus plantas, bueno, se veían muy rústicas. Patricia quiere algo más moderno, más sofisticado. Sus amigas del club de golf son mujeres muy refinadas, muy educadas. No pueden venir a una casa que parece de rancho. De rancho. Mi propio hijo me decía que la casa donde él nació, donde creció, donde fue feliz, parecía de rancho. Como si eso fuera algo malo, como si no fuéramos gente digna. Además, continuó, sin darse cuenta del daño que me hacía con cada palabra, tú ya no puedes mantener bien el jardín. Estás mayor, te cansas fácil, y las plantas se estaban viendo descuidadas. Patricia contrató a un paisajista profesional que va a hacer todo mucho más hermoso. ¿Descuidadas? ¿Mis plantas estaban descuidadas? Yo que me levantaba cada mañana a las 5 para regarlas antes de que saliera el sol, yo que preparaba el compost especial para cada tipo de planta, yo que conocía cada hoja, cada flor, cada necesidad de mis compañeras verdes. Enrique, le dije, volteando finalmente a verlo a los ojos, tu madre se revolcaría en su tumba si supiera lo que hiciste hoy. Se puso pálido, pero siguió defendiendo a su esposa. Mamá entendería, papá. Ella siempre quiso lo mejor para la familia. Y esto es lo mejor. Una casa moderna, elegante, un lugar donde podemos recibir gente importante. Gente importante, como si yo no fuera importante. Como si mi vida de 40 años de trabajo honrado no fuera importante. Como si los recuerdos de su propia madre no fueran importantes. Lo miré durante un largo rato, a mi hijo que ya no reconocía, a este hombre de 45 años que se había convertido en un extraño. En su cara vi miedo, vi culpa, pero también vi algo peor. Vi que había elegido el bando de su esposa contra su propio padre. «Vete», le dije finalmente. «Vete de mi cuarto y no regreses hasta que tengas algo verdadero que decirme». Se fue sin decir más, con la cabeza agachada como un perro regañado. Pero yo sabía algo que él no sabía, algo que Patricia jamás había imaginado en su arrogancia y su prisa por impresionar a sus amigas tontas. Sabía que había cometido un error muy grave. Un error que muy pronto, iba a costarle muy caro. Al día siguiente, muy temprano, antes de que Patricia se levantara, intenté hablar una vez más con Enrique. Lo encontré en la cocina, tomando su café antes de irse al trabajo, vestido con esa camisa cara que su esposa le había comprado en el centro comercial más elegante de la ciudad. «Hijo», le dije, sentándome frente a él en la mesa donde tantas veces habíamos desayunado juntos cuando él era niño. «Necesitamos hablar de lo que pasó ayer. Necesito que me ayudes a detener esta locura». Enrique ni siquiera levantó la vista de su taza. Tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien, pero su expresión era la de un hombre vencido, derrotado por su propia esposa. «Papá, por favor», murmuró, «no empieces otra vez con esto». Patricia ya decidió,
Los trabajadores van a venir hoy para empezar a preparar el terreno para la alberca. ¿Los trabajadores van a venir hoy? Repetí, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. ¿Sin consultarme? ¿Sin preguntar si estoy de acuerdo? Papá, tienes que entender tu situación. Sus palabras sonaban ensayadas, como si Patricia se las hubiera repetido 1000 veces. Esta ya no es tu casa. Tú vives aquí por nuestra generosidad, por nuestro cariño. Pero las decisiones las tomamos Patricia y yo. Nuestra generosidad. Mi propio hijo me hablaba de generosidad por vivir en la casa que yo mismo había construido, donde había criado a mis hijos, donde había sido feliz con mi esposa durante décadas. Enrique, le dije, tratando de mantener la calma, soy tu padre. Esta es la casa donde naciste, donde creciste. El jardín que están destruyendo lo hicimos tu madre y yo con nuestras propias manos. Lo sé, papá, lo sé. Se pasó la mano por la cara, nervioso. Pero Patricia dice que es hora de vivir en el presente, no en el pasado. Dice que aferrarse a cosas viejas no es sano. Patricia dice, todo lo que salía de la boca de mi hijo empezaba con esas 2 palabras. Mi hijo de 45 años no tenía opiniones propias, solo repetía lo que su esposa le decía que pensara. ¿Y qué opinas tú?, le pregunté directamente. Olvídate de lo que dice Patricia. ¿Tú qué opinas de destruir el jardín de tu madre? Se quedó callado durante un rato muy largo, mirando el fondo de su taza, como si ahí estuvieran escritas las respuestas que no se atrevía a decir. Finalmente, levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Vi miedo. Papá, me dijo en voz muy baja, como si temiera que Patricia pudiera escucharlo desde el piso de arriba. No puedo contradecirla. Si me pongo de tu lado, si la contradigo en esto, ¿qué va a pasar?, le pregunté, aunque ya comenzaba a entender la respuesta. Va a pedir el divorcio. Las palabras le salieron atropelladas, como si le doliera pronunciarlas. Y si hay divorcio, yo voy a perder todo. La casa está a su nombre también. Las cuentas del banco las maneja ella. El negocio de cosméticos está a su nombre. Y lo peor de todo, va a pelearme a los niños. Los niños. Mis nietos, Sofía de 12 años y Diego de 8. Los únicos que todavía me trataban con cariño, que todavía corrían a abrazarme cuando llegaban de visita. Patricia ya los había comenzado a alejar de mí, poco a poco, diciéndoles que el abuelo estaba muy viejo, muy enfermo, que era mejor no molestarlo mucho. Ella me dijo que si me pongo de tu lado, no voy a volver a ver a mis hijos, continuó Enrique con la voz quebrada. ¿Conoces a Patricia, papá? Es capaz de cumplir su amenaza. Es capaz de llevárselos lejos, de envenenarlos contra mí. Y ahí estaba la verdad desnuda, cruda, dolorosa. Mi hijo no era malo, no me odiaba. Simplemente era un cobarde. Un hombre que había permitido que su esposa lo convirtiera en un prisionero en su propia vida, que había cambiado su dignidad por la ilusión de paz doméstica. Enrique, le dije, tu madre no hubiera permitido nunca que alguien la amenazara así. Tu madre habría luchado. Mi madre no tenía que lidiar con Patricia, me respondió, y por primera vez en mucho tiempo escuché algo parecido a la honestidad en su voz. Tú no entiendes, papá. Tú no sabes cómo es vivir con ella cuando se enoja. Puede hacer que la vida se convierta en un infierno. En ese momento, escuchamos pasos en las escaleras. Patricia bajaba y Enrique se transformó inmediatamente. Enderezó la espalda, cambió la expresión de su cara, se puso la máscara del marido obediente. Ella entró a la cocina como una reina entrando a su salón del trono
vestida con una bata de seda cara y zapatillas con plumas. Su pelo estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, como si fuera a una fiesta en lugar de supervisar la destrucción de mi jardín. «Buenos días, suegro», me dijo con esa sonrisa falsa que me daba náuseas. «¿Ya viste los planos finalizados? El arquitecto los trajo anoche. Va a quedar precioso». No le respondí. No confiaba en mi voz en ese momento. «Los trabajadores van a llegar a las 9», continuó, sirviéndose café en una taza de porcelana que costaba más que mi pensión de una semana. «Van a terminar de limpiar los escombros de las plantas y van a empezar a excavar para la alberca. El paisajista viene mañana para planificar las nuevas plantas elegantes». Plantas elegantes. Como si la elegancia fuera algo que se pudiera comprar, como si 40 años de amor y cuidado no fueran más elegantes que cualquier diseño de revista. «Patricia», le dije finalmente, «esas plantas que destruiste eran muy especiales. Algunas de ellas no se pueden reemplazar». Se rió. Se rió de mi dolor como si fuera una broma muy divertida. «Ay, suegro, todas las plantas se pueden reemplazar. El paisajista tiene un catálogo hermoso de plantas modernas, tropicales, importadas. Va a ser mucho más hermoso que ese jardín de pueblo que tenías». «De pueblo». Otra vez esa palabra, usada como insulto, como si nuestras raíces fueran algo de lo que avergonzarse. Enrique se levantó de la mesa sin terminar su café, como si quisiera escapar de la tensión que se sentía en el aire. «Me tengo que ir al trabajo», murmuró, evitando mi mirada. «Patricia, pórtate bien con mi papá. Pórtate bien conmigo». Como si yo fuera una mascota que necesitara cuidados especiales. Se fue por la puerta trasera y yo me quedé solo con la mujer que había convertido mi vida en una pesadilla. Los trabajadores llegaron puntualmente a las 9, como había dicho Patricia. Una cuadrilla de 5 hombres con herramientas y máquinas, dirigidos por un capataz que parecía conocer bien a mi nuera. Era obvio que no era la primera vez que trabajaban para ella. Me planté en el patio trasero, decidido a defender lo poco que quedaba de mi jardín. Todavía había algunas plantas que habían sobrevivido a la destrucción del día anterior, refugiadas en los rincones más alejados del patio. «No pueden tocar esas plantas», les dije a los trabajadores, señalando mis últimas orquídeas supervivientes. «Son especies protegidas, están registradas oficialmente». Los hombres se miraron entre ellos, confundidos. Eran gente trabajadora, honesta, que no quería meterse en problemas familiares. Pero Patricia apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento. «No le hagan caso», les gritó desde la puerta de la cocina. «Ese señor está muy mayor, ya no razona bien. A veces se confunde, dice cosas sin sentido. Se confunde». Me había llamado loco delante de extraños, delante de trabajadores que ahora me veían con lástima, como si fuera un anciano senil que inventaba historias. Se acercó a mí con esa sonrisa venenosa, esa sonrisa que usaba cuando quería humillarme delante de otros. «Suegro», me dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar, «ya hablamos de esto ayer. Estas plantas se tienen que quitar para hacer la alberca. No hay especies protegidas aquí, solo plantas viejitas que ya no sirven». «Sí hay especies protegidas», insistí, sintiendo cómo la rabia me temblaba en la voz. «Tengo los documentos, tengo los certificados». «¿Qué documentos?», me preguntó con burla. «¿Los papeles viejos que guardas en tu cuarto?». «Suegro, esos no son documentos oficiales, son solo recuerdos, cosas sin valor legal». Los trabajadores comenzaron a trabajar, ignorando mis protestas. Patricia les había pagado bien, y sabían de qué lado estaba el dinero.
Comenzaron a arrancar las últimas orquídeas, las últimas supervivientes de 40 años de amor. «Deténganse», les grité, tratando de interponerme entre ellos y mis plantas. «Son especies en peligro de extinción». Patricia se rió más fuerte, una risa cruel que hizo que los trabajadores también sonrieran, como si yo fuera el entretenimiento del día. «Suegro», me dijo, y su voz tenía una crueldad que nunca le había escuchado antes. «Tienes que aceptar la realidad. Tú eres un viejo fracasado que vive del pasado. Tus plantas son basura, tus papeles son basura, y tus quejas son basura. Viejo fracasado». Me había llamado viejo fracasado delante de extraños, delante de hombres que trabajaban honradamente y que ahora me veían como lo que ella quería que vieran, un anciano patético aferrado a ilusiones muertas. «Señores», les dijo a los trabajadores, «si este hombre los sigue molestando, no le hagan caso. Está enfermo de la cabeza, a veces tiene episodios. Solo sigan trabajando y ya mañana todo va a estar listo para empezar con la alberca». Enfermo de la cabeza. Episodios. Ahora yo era un loco peligroso que tenía ataques de demencia. Los trabajadores siguieron arrancando plantas, destruyendo los últimos vestigios de mi vida con dolores. Y yo me quedé ahí parado, humillado, tratado como un estorbo en mi propia casa. Pero entonces recordé algo importante que había olvidado en medio de todo el dolor y la rabia de los últimos 2 días. El cobertizo. El pequeño cobertizo de herramientas que estaba en la esquina del patio, donde guardaba los utensilios de jardinería y otros documentos. Documentos que Patricia no conocía, que no había visto nunca, porque nunca se había dignado a entrar a ese lugar sucio donde yo guardaba mis cosas de trabajo. Mientras Patricia supervisaba la destrucción desde su posición de reina del patio, me escabullí hacia el cobertizo. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero yo tenía la llave en el llavero que siempre cargaba en el bolsillo. Adentro estaba todo como siempre. Las herramientas colgadas ordenadamente en la pared, los sacos de fertilizante, las macetas vacías esperando nuevas plantas. Pero lo más importante estaba en la caja de metal que guardaba en el estante más alto, una caja que contenía todos mis documentos importantes. La bajé con manos temblorosas, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Adentro estaban los papeles que Patricia creía que eran recuerdos sin valor legal. Los certificados oficiales de Semarnat que me acreditaban como custodio de especies nativas. Los documentos de Conavio que registraban mi jardín como sitio de conservación voluntaria. Y lo más importante, mi credencial como guardián botánico voluntario, un programa del gobierno federal que pocos conocían pero que tenía peso legal real. 15 especies estaban registradas oficialmente bajo mi cuidado. 15 especies nativas mexicanas que el gobierno consideraba de importancia nacional para la biodiversidad del país. Y Patricia acababa de ordenar la destrucción de al menos 10 de ellas. En términos legales, acababa de cometer un delito federal. Pero había algo más en esa caja, algo que don Alfredo me había dado hacía 5 años y que yo había guardado sin pensar mucho en ello. La copia certificada del contrato de usufructo del patio trasero. El documento que me daba control legal sobre esta parte de la propiedad, sin importar de quién fuera el título de propiedad principal. Con los documentos en la mano, salí del cobertizo y observé la escena desde lejos. Patricia seguía dirigiendo la destrucción, seguía humillándome delante de los trabajadores, seguía tratándome como a un viejo loco sin derechos ni dignidad. No le dije nada, no le mostré los papeles, solo me quedé ahí,
viendo cómo cavaba su propia tumba legal sin saberlo. Cuando los trabajadores se fueron esa tarde, llevándose los últimos restos de mi jardín en bolsas de basura, Patricia organizó otra pequeña celebración con sus amigas. Esta vez vinieron 3 señoras del club de golf, mujeres como ella, vacías y superficiales, que se emocionaron viendo los planos de la alberca como si fueran planes para conquistar el mundo. Las escuché reírse desde mi cuarto. Las escuché hacer planes para la gran fiesta de inauguración que Patricia quería organizar. Hablaban de contratar un chef, de importar champán francés, de invitar a las familias más importantes de la ciudad. «Va a ser el evento del año», decía Patricia con esa voz suya llena de falso refinamiento. «Por fin voy a tener una casa digna de mi posición social». Su posición social. Una mujer que había nacido en el barrio de la Doctores y que ahora se creía aristócrata porque su marido tenía un buen trabajo y ella vendía cosméticos caros a señoras ricas y aburridas. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, cuando Patricia y Enrique se durmieron en su cama matrimonial soñando con albercas y fiestas elegantes, yo salí de mi cuarto con los documentos bajo el brazo. Caminé despacio por las calles de mi barrio, por esas calles que conocía desde hacía 30 años, donde cada esquina tenía una historia, cada casa un recuerdo. Era una noche fresca, con luna llena que iluminaba mi camino hacia la casa de don Alfredo. Mi viejo amigo vivía a 10 cuadras de distancia, en una casa pequeña, pero muy bien cuidada. Había sido notario durante 40 años antes de jubilarse y seguía siendo la persona más sabia que conocía en temas legales. Cuando llegué a su puerta, vi luz en la ventana de su estudio. Don Alfredo era como yo, un hombre mayor que no dormía muy bien y que pasaba las noches leyendo. Toqué la puerta suavemente y él mismo me abrió, vestido con su pijama y una bata vieja pero elegante. «Ramón», me dijo, sorprendido pero contento de verme, «¿qué haces aquí tan tarde? ¿Pasó algo?» «Algo muy grave, Alfredo», le respondí. «Necesito tu ayuda urgentemente». Me invitó a pasar a su estudio, ese cuarto lleno de libros de leyes y códigos civiles que había sido su oficina personal durante tantos años. Me sirvió un tequila y se sentó frente a mí, listo para escuchar mi historia. Le conté todo. La destrucción del jardín, las humillaciones de Patricia, la cobardía de Enrique, los documentos que había encontrado en el cobertizo. Don Alfredo me escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno viejo. Cuando terminé mi relato, él se quedó callado durante varios minutos, revisando los documentos que yo había traído. Los examinó uno por uno con la lupa que usaba para leer letras pequeñas, verificando sellos, firmas, fechas oficiales. Finalmente, levantó la vista hacia mí y en sus ojos vi algo que me tranquilizó. Vi la sonrisa de un cazador que ha encontrado la presa perfecta. «Ramón», me dijo lentamente, saboreando cada palabra, «tu nuera acaba de cometer 3 delitos federales diferentes». ¿3? Primero, destrucción de especies protegidas por la Ley Federal de Protección Ambiental. Segundo, alteración no autorizada de un sitio registrado de conservación voluntaria. Y tercero, violación de derechos de usufructo legalmente establecidos. Se levantó de su silla y fue hacia una estantería llena de libros gruesos y pesados. Sacó 3 tomos diferentes y comenzó a buscar artículos específicos, leyes y reglamentos que yo no conocía, pero que él dominaba perfectamente. La multa mínima por destrucción de especies protegidas, me explicó, leyendo directamente del Código Penal, es de 500.000 a 2 millones de pesos, dependiendo del número de especies afectadas
y su grado de protección. En casos graves, puede incluir prisión de 1 a 5 años. 500.000 pesos. Patricia había destruido plantas por valor de 500.000 pesos de multa sin saberlo. Pero eso no es todo, continuó don Alfredo, pasando páginas en otro libro. El usufructo que tienes sobre el patio trasero es válido y ejecutable. Cualquier modificación hecha sin tu autorización escrita es ilegal y puede ser revertida por orden judicial a costas de quien la realizó. Eso significa que pueden obligarla legalmente a restaurar el jardín exactamente como estaba, pagando ella todos los gastos. Y si no puede conseguir las plantas originales, que eran especies raras, los costos de reposición pueden ser astronómicos. Por primera vez en 2 días sentí que podía respirar tranquilo. Por primera vez desde que había visto el tractor en mi jardín, sentí que no estaba completamente indefenso. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté. Don Alfredo cerró los libros y me miró con esa sonrisa sabia que recordaba de tantos años de amistad. Mañana temprano vamos a hacer una visita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, me dijo. Y después vamos a pasar por el juzgado civil para presentar la demanda por violación de usufructo. Tu nuera va a descubrir que subestimó al hombre equivocado. Regresé a casa esa noche sintiéndome como un soldado que acababa de recibir municiones para una guerra que creía perdida. Patricia y Enrique dormían tranquilamente, soñando con su alberca y sus fiestas elegantes, sin saber que la justicia ya estaba en camino. Al día siguiente desperté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 50 años de mi vida. Pero esa mañana era diferente. Esa mañana tenía una misión, tenía un propósito que me daba fuerzas que creía haber perdido para siempre. Don Alfredo llegó a mi casa a las 7 en punto, puntual como siempre había sido en sus años de notario. Lo vi llegar desde la ventana de mi cuarto, caminando con su bastón elegante, vestido con su mejor traje oscuro y cargando un portafolios de piel que había sido su compañero de trabajo durante décadas. «Buenos días, Ramón», me dijo cuando salí a recibirlo. «¿Estás listo para hacer justicia?» Estaba más que listo. Tenía todos mis documentos organizados en una carpeta manila, las copias certificadas que don Alfredo había preparado la noche anterior, y sobre todo tenía la certeza de que lo que estábamos haciendo era correcto, era necesario, era justo. Patricia y Enrique todavía dormían. Era sábado, y ellos acostumbraban levantarse tarde los fines de semana, especialmente cuando no tenían nada productivo que hacer. No sabían que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Don Alfredo y yo fuimos primero a las oficinas de Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Era un edificio grande y moderno en el centro de la ciudad, lleno de funcionarios serios que se dedicaban a proteger el patrimonio natural de México. Llegamos cuando apenas abrían las oficinas, porque don Alfredo sabía que era mejor presentar estas denuncias temprano, cuando los funcionarios estaban frescos y atentos. La licenciada Fernández, la funcionaria que nos atendió, revisó mis documentos con mucho cuidado. Era una mujer joven, pero muy profesional, que se veía que entendía la importancia de su trabajo. Cuando vio mis certificados de guardián botánico voluntario, cuando revisó el registro de las especies que tenía bajo mi cuidado, su expresión se volvió muy seria. «Señor Vázquez», me dijo, «esto es muy grave. La destrucción de especies registradas en programas federales de conservación es un delito que perseguimos con todo el peso de la ley. ¿Usted tiene fotografías del jardín antes de la destrucción?»
Por suerte, don Alfredo había pensado en eso la noche anterior. Me había aconsejado que trajera todas las fotografías que tuviera de mi jardín a lo largo de los años. Dolores y yo siempre habíamos sido muy dados a tomar fotos de nuestras plantas, especialmente cuando florecían o cuando conseguíamos especies nuevas. Le mostré a la licenciada Fernández las fotos de mi dama de noche, mi Epiphyllum oxypetalum, una orquídea extraordinariamente rara que solo florece una noche al año y que había estado en mi jardín durante 15 años. Le mostré las fotos de mi cactus barril de oro, mi Echinocactus grusoni, que había crecido hasta volverse un gigante dorado de más de 1 metro de diámetro. Estas especies, me explicó la licenciada, están en la lista de protección especial porque son muy vulnerables a la extinción en su hábitat natural. El gobierno federal confía en custodios como usted para mantener poblaciones seguras en jardines privados. También le mostré las fotos de mis otras especies protegidas. La orquídea Laelia anceps, que había comprado con Dolores en nuestra luna de miel. Los cactus mamillaria, que habíamos traído de diferentes viajes por el país. Las suculentas nativas que habíamos rescatado de terrenos que iban a ser urbanizados. 15 especies diferentes. 15 especies que Patricia había ordenado destruir sin saber lo que hacía, sin entender que cada una de esas plantas tenía un valor incalculable para la conservación de la biodiversidad mexicana. La licenciada Fernández tomó notas detalladas, hizo copias de todos mis documentos y me explicó el proceso que seguiría mi denuncia. Vamos a enviar inspectores a su domicilio esta misma mañana, me dijo. Van a documentar la destrucción, van a tomar fotografías, van a recoger evidencia. Después van a calcular el daño ecológico y van a determinar las sanciones correspondientes. ¿Qué tipo de sanciones?, preguntó don Alfredo. Para este nivel de destrucción, estamos hablando de multas que pueden ir desde 500,000 hasta 5 millones de pesos, dependiendo de la rareza y el valor de conservación de las especies destruidas. En casos graves como este, también puede haber consecuencias penales, prisión de 1 a 5 años. 5 años de prisión. Patricia podía ir 5 años a la cárcel por destruir el jardín de mi esposa muerta. Salimos de las oficinas de Profepa con la promesa de que los inspectores llegarían a mi casa antes del mediodía. Don Alfredo me llevó después al juzgado civil, donde presentamos la demanda por violación de mis derechos de usufructo sobre el patio trasero. El juez que revisó nuestros documentos era un hombre mayor, de mi generación, que entendía la importancia del respeto a los derechos de los adultos mayores. Cuando vio el contrato de usufructo que don Alfredo había preparado 5 años antes, cuando entendió que Patricia había hecho modificaciones mayores en mi área sin mi autorización, su expresión se volvió muy severa. Este es un caso claro de violación de derechos de usufructo, le dijo a don Alfredo. Vamos a emitir una orden judicial inmediata para suspender todas las obras y restaurar la propiedad a su estado original, a costas de quien realizó las modificaciones ilegales. Regresamos a mi casa cerca de las 11 de la mañana. Patricia y Enrique ya se habían levantado y desayunaban tranquilamente en la cocina, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Patricia llevaba puesta una bata cara de seda y hablaba por teléfono con una de sus amigas del club de golf, haciendo planes para alguna fiesta o reunión social. No van a poder creerlo cuando vean la alberca terminada, la escuché decir mientras entraba por la puerta principal. Va a ser la casa más elegante de todo el barrio. La casa más elegante del barrio.
En menos de una hora iba a descubrir que había convertido su casa en la escena de un crimen federal. Don Alfredo y yo nos sentamos en la sala a esperar. No dijimos nada, no alertamos a Patricia y Enrique sobre lo que venía. Solo esperamos, como cazadores esperando a que la presa caiga en la trampa. A las 12:15 en punto llegaron los inspectores federales. Fueron 3 vehículos oficiales los que se estacionaron frente a mi casa. 2 camionetas blancas de Profepa con logos del gobierno federal y una patrulla de la policía ecológica. 6 funcionarios bajaron de los vehículos, todos vestidos con uniformes oficiales, todos cargando cámaras, tabletas electrónicas y equipo de investigación. El inspector principal era el licenciado Morales, un hombre serio de unos 40 años que se veía que sabía muy bien su trabajo. Se presentó conmigo muy respetuosamente, revisó mi credencial de guardián botánico voluntario y me explicó el procedimiento que iban a seguir. «Señor Vázquez», me dijo, «vamos a documentar toda la escena. Vamos a tomar fotografías de los daños. Vamos a recolectar muestras de las plantas destruidas si las encontramos. Después vamos a hacer un cálculo del valor ecológico de lo que se perdió y vamos a determinar las sanciones correspondientes». Patricia había salido al escuchar el ruido de los vehículos oficiales. Cuando vio a los inspectores federales en uniforme, cuando vio las cámaras y el equipo oficial, su cara se puso completamente pálida. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa, ya no tan segura y arrogante como siempre. El licenciado Morales se dirigió a ella con la seriedad de un funcionario federal en ejercicio de sus funciones. «¿Usted es la señora Patricia Salinas de Vázquez?» Sí, soy yo. Señora, tenemos una denuncia por destrucción de especies protegidas registradas en programas federales de conservación. Tenemos información de que usted ordenó la destrucción de un jardín botánico doméstico que contenía plantas bajo protección de la ley federal». Patricia miró hacia donde yo estaba parado y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vi miedo. Miedo real, pánico, la comprensión repentina de que había cometido un error muy grave. No sabía, murmuró. No sabía que había plantas protegidas. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, le respondió el licenciado Morales con firmeza. El señor Vázquez tenía documentos oficiales que acreditaban su condición de custodio de estas especies. ¿Usted revisó esos documentos antes de ordenar la destrucción? Patricia no pudo responder. Se quedó ahí parada, en su bata cara de seda, viéndose de repente muy pequeña y muy asustada frente a la autoridad federal. Los inspectores comenzaron su trabajo. Inspeccionaron cada metro del patio trasero, fotografiaron los escombros, recolectaron restos de plantas que pudieron identificar, midieron y documentaron todo con una precisión científica impresionante. Enrique había salido de la casa cuando escuchó las voces y cuando vio a los funcionarios federales trabajando en el patio, cuando entendió la magnitud de lo que estaba pasando, se acercó a mí con una expresión de pánico total. «Papá», me susurró, tratando de que los inspectores no lo escucharan. «Papá, por favor, diles que fue un malentendido. Diles que no sabíamos». Lo miré a los ojos, a mi hijo que había permitido que su esposa destruyera la memoria de su propia madre, que había permanecido callado mientras me humillaban en mi propia casa. «Ahora vas a ver lo que significa respetar a los mayores», le dije con una voz que yo mismo no reconocí, una voz fría y dura que nunca había usado con él. «Ahora vas a ver lo que significa respetar la memoria de tu madre». El licenciado Morales llamó a Patricia
para mostrarle su reporte preliminar. Lo que había encontrado era peor de lo que yo mismo había imaginado. «Señora Salinas», le dijo, leyendo de su tableta electrónica, «hemos documentado la destrucción de 15 especies diferentes registradas en programas federales de conservación. Entre ellas, 3 especies consideradas en peligro de extinción en su hábitat natural». Le mostró las fotografías que había tomado, comparándolas con las fotos de mi jardín que yo había proporcionado en la mañana. «Aquí tenemos restos de Epiphyllum oxypetalum, conocida como dama de noche, una especie extremadamente rara que tarda décadas en alcanzar la madurez reproductiva. El ejemplar que ustedes destruyeron tenía aproximadamente 15 años de crecimiento». Patricia se llevó una mano a la boca, comenzando a entender la magnitud de su error. También encontramos restos de Echinocactus grusoni, el barril de oro, que por su tamaño estimamos tenía más de 20 años de crecimiento. Esta especie está en la lista roja de conservación internacional. El inspector continuó con su lista. Cactus mamillaria de diferentes especies, orquídeas laelia, suculentas endémicas de México, bromelias nativas. Cada planta tenía un valor ecológico específico, una importancia particular para la conservación de la biodiversidad mexicana. El daño total, concluyó el licenciado Morales, se calcula en 2.300.000 pesos, considerando el valor de conservación, la rareza de las especies y el tiempo necesario para reemplazarlas. 2.300.000 pesos. Patricia se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. «Pero eso no es todo», continuó el inspector. «La destrucción de especies protegidas constituye un delito federal. Estamos obligados a presentar cargos criminales ante la Procuraduría General de la República». «¿Cargos criminales?», preguntó Patricia con voz quebrada. «El artículo 420 del Código Penal Federal establece prisión de 1 a 5 años para quien destruya ejemplares de flora considerados especies protegidas. Usted está sujeta a proceso penal por este delito». Patricia comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pánico, de una mujer que finalmente entendía que sus acciones tenían consecuencias reales, graves, que podían cambiar su vida para siempre. Enrique trató de interceder, trató de hablar con los inspectores, pero ellos fueron muy claros. La ley era la ley, y la ignorancia no era excusa para violarla. Además de las consecuencias penales, agregó el licenciado Morales, se emite una suspensión inmediata de cualquier construcción en este predio hasta que se resuelva el caso. Cualquier trabajo adicional constituirá desacato a la autoridad federal. La alberca de Patricia, sus sueños de fiestas elegantes, sus planes para impresionar a las amigas del club de golf, todo se desmoronó en una sola mañana. Cuando los inspectores terminaron su trabajo, cuando se fueron dejando citatorios oficiales y documentos legales, Patricia se quedó sentada en una silla del patio mirando los escombros de lo que había sido mi jardín, pero ahora entendiendo que también eran los escombros de su propia arrogancia. Enrique se acercó a mí una vez más, desesperado, buscando alguna manera de arreglar lo que no tenía arreglo. «Papá, por favor», me suplicó, «tienes que ayudarnos. Tienes que decirles que retiras la denuncia». Patricia no sabía. Fue un error. Ella puede pagar para reponer las plantas. Lo miré durante un largo rato, a este hombre de 45 años que lloraba como un niño, que finalmente entendía que hay acciones que no se pueden deshacer, palabras que no se pueden retirar, daños que no se pueden reparar. «Hijo», le dije con una tristeza profunda,
Durante 40 años tu madre y yo trabajamos para construir algo hermoso. Durante 40 años cuidamos esas plantas como si fueran nuestros hijos, y tú permitiste que tu esposa lo destruyera todo en una tarde. Papá, pero podemos arreglarlo, podemos... No, lo interrumpí. Ya no se puede arreglar. Tu esposa me llamó viejo fracasado, dijo que mis plantas eran basura, me humilló delante de extraños. Y tú te quedaste callado. Patricia seguía llorando, pero ahora eran lágrimas silenciosas de una mujer que sabía que había perdido todo. Su arrogancia, su sensación de impunidad, su capacidad de controlar la situación. Ahora, les dije a los dos, van a aprender lo que significa enfrentar las consecuencias de sus acciones. Van a aprender que en la vida no todo se puede comprar, no todo se puede arreglar con dinero, no todo se puede resolver con influencias. Esa tarde, don Alfredo regresó a la casa con más noticias. El juez civil había emitido la orden judicial para suspender toda construcción y restaurar el patio a su estado original. Patricia no solo tenía que enfrentar la multa federal de 2.300.000 pesos, sino que también tenía que pagar de su propio bolsillo la restauración completa del jardín. Y no va a ser barato, me explicó don Alfredo. Conseguir plantas de las especies que destruyó, especialmente ejemplares maduros como los que tenías, va a costar una fortuna. Algunos de esos cactus y orquídeas pueden costar entre 50.000 y 100.000 pesos cada uno. Patricia y Enrique tuvieron que llamar al banco esa misma tarde para cancelar todos sus proyectos, para congelar sus inversiones, para tratar de reunir el dinero que necesitarían para pagar las multas y las restauraciones. El dinero que habían ahorrado para su viaje a Cancún, los fondos que Patricia tenía reservados para renovar la casa, los ahorros de Enrique para cambiar su automóvil, todo tuvo que ser destinado a pagar las consecuencias de su arrogancia. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, cuando Patricia se encerró en su cuarto a llorar y Enrique se quedó bebiendo solo en la sala, yo salí al patio trasero a ver los restos de mi jardín. Pero por primera vez en 3 días no sentí solo tristeza. También sentí algo parecido a la satisfacción, algo parecido a la justicia. Dolores habría estado orgullosa de mí. Habría estado orgullosa de ver que su viejo esposo no se había dejado humillar sin defenderse, que había usado la ley y la justicia para proteger lo que habíamos construido juntos. Ya viste, mi amor, le susurré al aire nocturno, como si ella pudiera escucharme. Ya viste que tu Ramón no es tan indefenso como creían. Y mientras miraba hacia las estrellas, mientras sentía la brisa fresca de la noche en mi cara, supe que la batalla no había terminado. Esto era solo el comienzo de la restauración, el comienzo de la justicia, el comienzo de enseñarles a Patricia y Enrique lo que significaba respetar a los mayores y honrar la memoria de los que ya no están. Los siguientes días fueron los más duros para Patricia y Enrique desde que se habían casado. La realidad de su situación se hizo cada vez más clara conforme llegaban citatorios judiciales, multas oficiales y órdenes de suspensión de construcción que convertían sus sueños de alberca en pesadillas legales. El martes por la mañana, don Alfredo llegó a la casa con un portafolios lleno de documentos legales que había estado preparando desde que empezó todo este problema. Se sentó conmigo en la sala, extendió los papeles sobre la mesa de centro y me explicó paso a paso lo que íbamos a hacer. Ramón, me dijo con esa sonrisa satisfecha que ponía cuando sabía que tenía todos los ases en la mano, ahora viene la parte más importante de todo este proceso.
Ahora es cuando vas a usar tu derecho de usufructo para obligarlos a restaurar exactamente lo que destruyeron. Patricia estaba en la cocina, fingiendo que preparaba el desayuno, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra que decíamos. Sus movimientos eran nerviosos, torpes, muy diferentes de esa elegancia artificial que siempre había mostrado. Don Alfredo alzó la voz lo suficiente para que ella pudiera escuchar todo claramente. Según el artículo 983 del Código Civil Federal, el usufructuario tiene derecho a exigir la restauración completa de la propiedad cuando ha sido modificada sin su consentimiento. En este caso, Patricia está legalmente obligada a reponer cada planta que destruyó, en el mismo lugar, con las mismas características. Patricia dejó caer una taza que se hizo pedazos en el piso de la cocina. El ruido nos hizo voltear hacia ella y la vimos ahí parada, con las manos temblorosas, viendo los fragmentos de porcelana como si fueran los pedazos de su vida anterior. Pero eso no es todo, continuó don Alfredo, disfrutando claramente del momento. Como las plantas originales eran especies raras, algunas de décadas de crecimiento, ella tiene que conseguir ejemplares de tamaño y edad similares. No puede plantar semillitas y esperar a que crezcan. Enrique había llegado tarde del trabajo la noche anterior, después de pasar horas en el banco tratando de conseguir préstamos para cubrir las multas federales. Cuando bajó esa mañana, se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Sus ojos tenían ojeras profundas, su ropa estaba arrugada y caminaba con los hombros caídos como un hombre derrotado. «Buenos días, don Alfredo», murmuró, tratando de mantener algo de cortesía, pero su voz sonaba quebrada, sin fuerzas. Don Alfredo lo saludó con un gesto de la cabeza, pero no perdió tiempo en formalidades. «Enrique, tu esposa tiene 30 días para comenzar la restauración del jardín de tu padre, según la orden judicial. Si no cumple, se le van a agregar cargos por desacato a la autoridad, y eso puede significar prisión inmediata». Patricia salió de la cocina con una escoba, supuestamente para limpiar los pedazos de la taza rota, pero era obvio que quería escuchar la conversación completa. «Don Alfredo», dijo con una voz que trataba de sonar firme, pero que temblaba en cada palabra, «nosotros estamos dispuestos a cooperar, pero necesitamos tiempo. Las plantas que está pidiendo don Ramón son muy caras, muy difíciles de conseguir». Don Alfredo la miró por encima de sus anteojas, con esa expresión que había perfeccionado durante 40 años de tratar con gente que trataba de evitar sus responsabilidades legales. «Señora Patricia», le dijo con una frialdad que me hizo recordar por qué había sido tan respetado como notario, «usted no está en posición de pedir tiempo. Usted destruyó plantas que tardaron décadas en crecer sin consultar al propietario legal del usufructo. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones». «Pero el dinero», comenzó a decir Patricia. «El dinero es su problema», la interrumpió don Alfredo. «Usted tenía dinero para contratar tractores, arquitectos y paisajistas para su alberca. Usted tenía dinero para impresionar a sus amigas del club de golf. Ahora use ese mismo dinero para reparar el daño que hizo». Patricia se puso completamente pálida. Durante años había manejado las finanzas familiares como si fuera su dinero personal, gastando en lujos y caprichos sin pensar en consecuencias. Ahora se enfrentaba a gastos que podían costarles todos sus ahorros y más. «¿Cuánto va a costar?», preguntó Enrique con voz apenas audible. Don Alfredo sacó una lista que había preparado después de consultar con expertos en plantas raras. Era una lista detallada,
con precios actuales de mercado que había conseguido contactando viveros especializados en todo el país, para reponer las 15 especies destruidas con ejemplares de tamaño y edad similares a los originales. Estamos hablando de aproximadamente 1.200.000 pesos, leyó don Alfredo como si estuviera leyendo una sentencia judicial. 1.200.000 pesos. Era más dinero del que Patricia había gastado nunca en una sola compra, más dinero del que tenían disponible en sus cuentas bancarias. Eso es además de la multa federal de 2.300.000 pesos, agregó don Alfredo. Y por supuesto, además de los gastos legales y los costos de preparación del terreno. Patricia se sentó en una silla como si las piernas no le respondieran. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin palabras, sin esa arrogancia que la había caracterizado siempre. «Pero tenemos un plan de pagos», continuó don Alfredo, ahora dirigiéndose directamente a mí. «Ramón, como titular del usufructo, tienes derecho a supervisar personalmente todo el proceso de restauración. Tienes derecho a aprobar cada planta, cada ubicación, cada detalle del nuevo jardín». Eso significaba que Patricia tendría que trabajar bajo mis órdenes, tendría que pedirme permiso para cada decisión, tendría que tratarme con el respeto que nunca había mostrado. «Y hay más», añadió don Alfredo con una sonrisa que me indicó que había guardado lo mejor para el final. «Como la restauración va a tomar varios meses y como es necesario un cuidado especializado de las plantas nuevas, la señora Patricia va a tener que dedicar tiempo personal al mantenimiento del jardín bajo la supervisión directa de don Ramón». Patricia levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué significa eso?», preguntó con alarma. «Significa que usted va a trabajar en el jardín», le respondí directamente, usando un tono de voz que no había usado con ella nunca antes. Un tono firme, autoritario, que establecía claramente quién mandaba ahora. «Significa que va a aprender a cuidar plantas. Va a aprender a respetar lo que yo y mi esposa construimos. Va a aprender lo que significa el trabajo honrado». Los siguientes días fueron una revelación. Patricia y Enrique tuvieron que cancelar todas sus reservaciones para el viaje a Cancún que habían planeado para el mes siguiente. Tuvieron que vender algunas de las joyas caras de Patricia. Tuvieron que pedirle dinero prestado a los padres de ella. Tuvieron que reorganizar completamente sus finanzas para poder enfrentar las multas y los costos de restauración. Pero lo más satisfactorio para mí fue ver cómo Patricia tuvo que tragarse su orgullo y pedirme perdón formalmente. No solo por las plantas destruidas, sino por todas las humillaciones que me había hecho sufrir. Fue un sábado por la mañana cuando llegó a mi cuarto, tocó la puerta suavemente y esperó a que yo le diera permiso para entrar. Llevaba ropa de trabajo, jeans viejos y una blusa sencilla, muy diferente de los atuendos caros que acostumbraba usar. Don Ramón me dijo, y por primera vez en años usó el tratamiento respetuoso que debería haber usado siempre. «Vengo a pedirle perdón por todo lo que pasó. Sé que me equivoqué. Sé que no debí destruir sus plantas sin consultarlo». La miré durante un largo rato, viendo en su cara señales de una humildad que nunca había mostrado antes. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado mucho durante los últimos días. Su piel se veía cansada, sin el maquillaje perfecto que siempre la caracterizaba. «Patricia», le dije finalmente, «durante años me has tratado como si fuera un estorbo en esta casa. Me has humillado, me has faltado al respeto, has ignorado completamente que soy el padre de tu esposo y que merezco consideración.
Lo sé, murmuró, mirando hacia el piso. Lo sé, y me arrepiento. Ahora vas a demostrarme ese arrepentimiento con hechos, no con palabras, le dije con firmeza. Vas a trabajar conmigo para restaurar el jardín. Vas a aprender a cuidar plantas. Vas a aprender a respetar el trabajo de otros. Vas a aprender lo que significa honrar la memoria de mi esposa. Patricia asintió sin protestar, sin poner excusas, sin mostrar la resistencia que yo había esperado. El primer día de trabajo fue toda una experiencia. Patricia apareció en el patio trasero a las 7 de la mañana, con guantes de jardinería nuevos que había comprado especialmente, con una regadera en la mano, esperando mis instrucciones como una empleada esperaría las órdenes de su jefe. Primero, le dije, señalando el área donde había estado mi compostero, vamos a preparar la tierra. Tienes que remover todos los escombros, todas las piedras, todos los residuos que quedaron de la destrucción. Era trabajo duro, trabajo físico que Patricia nunca había hecho en su vida. Durante años había tenido empleadas domésticas que se encargaban de todo el trabajo pesado de la casa. Ahora tenía que usar sus propias manos, arrodillarse en la tierra, ensuciarse las uñas manicuradas, pero lo hizo sin quejarse. Trabajó durante 3 horas bajo el sol matutino, separando escombros, removiendo piedras, preparando el terreno que ella misma había ordenado destruir. Los vecinos comenzaron a asomarse para ver el espectáculo. Doña Carmen y doña Luz, que habían sido testigos de mi humillación unos días antes, ahora veían cómo las tornas habían cambiado completamente. Patricia, la mujer que se creía superior a todo el barrio, estaba trabajando como una peón en el jardín, bajo las órdenes del hombre que había despreciado. Mira nada más, escuché que doña Carmen le decía a su esposo, la señora elegante ahora sí está aprendiendo lo que es el trabajo. Durante las siguientes semanas, conforme llegaron las plantas nuevas de los viveros especializados, Patricia tuvo que aprender todo lo que había despreciado durante años. Le enseñé cómo preparar la tierra especial para cada tipo de orquídea, cómo crear las condiciones de humedad perfectas para los cactus, cómo establecer los sistemas de riego que cada planta necesitaba. Al principio era obvio que solo estaba cumpliendo con una obligación legal, trabajando porque no tenía más remedio. Pero conforme pasaron los sábados y domingos, conforme comenzó a ver crecer las plantas nuevas, algo cambió en su actitud. La primera vez que una de las orquídeas nuevas floreció, Patricia vino corriendo a avisarme como una niña emocionada. Don Ramón, me gritó desde el patio, la laelia que plantamos la semana pasada ya tiene flores. Salí a ver, y efectivamente, la pequeña orquídea que habíamos instalado en el lugar exacto donde había estado la original, tenía 3 flores moradas perfectas, como pequeñas mariposas que habían decidido posarse en nuestro jardín. Patricia estaba parada junto a la planta, con una sonrisa genuina en la cara, una sonrisa muy diferente de esas sonrisas falsas que había mostrado durante años. «Es hermosa», murmuró, tocando suavemente los pétalos con la punta del dedo. No sabía que las orquídeas fueran tan perfectas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en Patricia. Por primera vez estaba viendo realmente las plantas, no como obstáculos para sus planes de decoración, sino como seres vivos con su propia belleza, su propia dignidad. Los domingos se convirtieron en días de trabajo conjunto. Patricia llegaba temprano, traía café para los dos y trabajábamos juntos, plantando, regando, podando, creando lentamente un jardín que era diferente del original,
pero igual de hermoso. Mis nietos, Sofía y Diego, comenzaron a venir más seguido cuando vieron que su madre ya no prohibía las visitas al jardín. Al contrario, Patricia ahora los invitaba a participar, a aprender junto con ella lo que yo les enseñaba. «Abuelo», me dijo Sofía un domingo, mientras plantábamos un nuevo cactus barril. «Mi mamá dice que las plantas son como personas, que tienen sentimientos y que hay que tratarlas con cariño». Mi mamá dice. Patricia ahora les enseñaba a mis nietos el respeto por las plantas, el amor por la naturaleza que ella misma estaba aprendiendo. Diego, que siempre había sido más tímido, comenzó a hacerme preguntas sobre cada planta nueva que instalábamos. Quería saber de dónde venían, cómo crecían, por qué eran especiales, y yo le contaba las mismas historias que le había contado a su padre cuando era niño, las mismas lecciones sobre paciencia y cuidado que Dolores y yo habíamos aprendido juntos. Enrique también cambió. Al principio solo observaba desde lejos, avergonzado de haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Pero poco a poco comenzó a acercarse, primero solo para ver el progreso, después para ayudar con tareas pequeñas. Un sábado por la tarde, mientras Patricia y yo trasplantábamos una orquídea particularmente delicada, Enrique se acercó y se arrodilló junto a nosotros. «Papá», me dijo, y su voz tenía una humildad que no había escuchado en años. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a plantar mi primer rosal? Tenía 8 años, y tú me dijiste que las plantas son como amigas, que hay que tratarlas bien para que te traten bien». Me acordaba perfectamente de ese día. Enrique había roto accidentalmente una maceta jugando fútbol en el patio, y yo había decidido enseñarle responsabilidad haciéndolo participar en plantar un rosal nuevo. «Me acuerdo», le respondí. «Y ese rosal creció hermoso hasta que tu esposa lo mandó destruir junto con todo lo demás». «Lo sé, papá», murmuró Enrique, mirando la tierra entre sus manos. «Sé que no te defendí como debía. Sé que fui un cobarde». Patricia dejó de trabajar y miró a su esposo con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de tristeza y comprensión. «Los dos fuimos cobardes», dijo suavemente. «Yo por destruir lo que no entendía, y tú por no defender lo que sabías que era importante». Fue la primera conversación honesta que escuché entre ellos en años. La primera vez que se hablaban sin máscaras, sin pretensiones, sin tratar de impresionar a nadie más que a ellos mismos. El jardín nuevo comenzó a tomar forma durante el otoño. Las plantas se establecieron, comenzaron a florecer, comenzaron a crear esa atmósfera de paz y belleza que había caracterizado al jardín original. Pero este nuevo jardín tenía algo que el anterior nunca había tenido. Tenía la participación de toda la familia. Tenía el trabajo conjunto de 3 generaciones que finalmente habían aprendido a respetarse mutuamente. Los vecinos del barrio comenzaron a pasar a propósito por enfrente de la casa para admirar el progreso del jardín. Doña Carmen me decía que nunca había visto orquídeas tan hermosas. Don Roberto comentaba que los cactus estaban creciendo magníficamente. Pero lo más satisfactorio era ver cómo mis nietos habían comenzado a verme con nuevos ojos. Ya no era solo el abuelo que vivía en el cuarto de atrás. Era el hombre que había enfrentado a los adultos de la familia y había ganado, que había demostrado que la experiencia y la dignidad valían más que el dinero y la arrogancia. «Abuelo», me dijo Diego un domingo mientras regábamos juntos las plantas nuevas, «cuando sea grande quiero tener un jardín como el tuyo». «¿Sabes qué es lo más importante para tener un jardín hermoso?», le pregunté. «¿Qué?». «Paciencia»,
Le respondí usando las mismas palabras que Dolores me había dicho tantos años antes. Las cosas hermosas toman tiempo en crecer y no se pueden apurar. Hay que cuidarlas todos los días, con amor, con respeto. Patricia, que estaba trabajando cerca de nosotros, levantó la vista y me sonrió. Era una sonrisa genuina, una sonrisa de una mujer que finalmente había entendido lo que yo había tratado de proteger, lo que ella había estado a punto de destruir para siempre. Don Ramón me dijo esa tarde, cuando terminamos el trabajo del día: «Quiero darle las gracias». ¿Por qué? Por enseñarme lo que realmente importa en la vida, me respondió. Por mostrarme que hay cosas más valiosas que las albercas y las fiestas elegantes. Esa noche, mientras regaba las plantas con la manguera que Patricia había aprendido a manejar cuidadosamente, pensé en Dolores. Pensé en cómo habría reaccionado al ver este jardín nuevo, más diverso que el original, cuidado no solo por mí, sino por toda la familia. «Ya viste, mi amor», le susurré a las estrellas, «ya viste que tu Ramón sí sabía defenderse cuando era necesario. Y ahora tenemos un jardín donde toda la familia puede encontrar paz». El jardín nuevo floreció esa primavera más hermoso que nunca. Y por primera vez en años, mi familia floreció también. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,